Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este debate que vamos a tener en el día de hoy sábado, sobre el tema del himno cristológico de Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11. Y tenemos el agrado, el honor de tener otra vez en nuestro canal, después de más de 6 meses, al apologista de la organización cristiana Los Testigos de Jehová, el señor Franklin Enríquez, que en este momento se encuentra en Estados Unidos, con el cual vamos a tener esta disertación. Bueno, antes de empezar y dar el formato, vamos entonces a darle paso también para que Fran también haga su presentación y sus saludos. Adelante, Fran, bendiciones. Bueno, le doy un saludo cordial a Guido Rojas por tenerme nuevamente aquí en su plataforma y vamos a dialogar como él había dicho, ¿no? Acerca de Filipenses capítulo 2, versículo, pienso que el contexto completo, ¿no? Del 1 al 11. Entonces, también le doy un saludo cordial a las personas que están en este chat, principalmente mis hermanos testigos y todas las personas de otras confesiones religiosas, y que gane la verdad. La verdad, ¿en qué balanza va a estar? Si Guido Rojas está diciendo verdad o Frank Enrique está diciendo la verdad. Pero ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Listo. Bien, gracias entonces a Fran Enríquez por esta presentación. Vamos entonces a dar cómo va a ser el formato. No olviden, como dijo Fran, se pueden compartir en todas sus redes sociales. Es un formato que va a costar de 2 exposiciones de 15 minutos. La primera, si quiere, exposición, la segunda de contrafutación o refuerzo. Y vamos a tener también 2 preguntas intercaladas. Vamos a tener 2 preguntas de 1 minuto para formularla y 3 minutos de respuesta y otros 3 minutos de contrarrefutación. Bueno, ese era el, el formato que habíamos quedado. Creo que veo que así. Como usted tiene un poquitico de problemas de conexión, debatiendo, Fran, tú pues si quieres apagar tu cámara y cuando tú estás debatiendo, apago mi cámara para que no vamos a tener problemas de conexión. Estaba diciéndote, Fran, que vamos a tener 2 tiempos de exposición de 15 minutos de exposición y otros 15 minutos de refutación y refuerzo y 2 preguntas. Las 2 preguntas sí son por pedido de Fran, con 1 minuto de formulación, 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos de respuesta y 3 minutos también de contrarrefutación. Vamos a tener entonces acá permítame, bueno, es que como Fran, discúlpeme un momentico, ahí está, vamos a tener también un cronómetro que nos va a avisar para empezar y también para ir finalizando, faltando unos 2 minutos, también lo vuelvo a colocar para que entonces ahí cada uno vaya redondeando la idea que cada uno tenga. Bueno, no siendo más, vamos entonces a, permítame, que es que se me desconfiguró esto, listo, ahí está. Bueno, vamos entonces, buscando que esté bien porque tuve un bajón de energía, gracias a las personas que se van conectando. Ya vamos a empezar, espere que estoy revisando que esté bien la transmisión, que no vaya a haber una interferencia. No me deja ver acá eso. Bueno, ahí está. Entonces, ¿sí me ves y me escuchas bien, Fran? Listo. No me aparece acá en Facebook, en YouTube, para ir mirando que esté bien. Bueno, entonces decía que empiezo yo y voy a tener 15 minutos. Ahí está el cronómetro.
y empiezo desde ya. Bueno, listo, ahí vamos. Bueno, antes de empezar este tema, es bien interesante sobre si Jesucristo, de hecho, inclusive ese himno cristológico para la Iglesia Católica se resalta lo que es la divinidad de Jesucristo y también su encarnación. Antes de entrar en contexto, desde el punto de vista también morfológico, gramatical, y también desde la exégesis de lo que es este himno que se le atribuye al apóstol Pablo en su carta a los filipenses, fecha más o menos hacia los años 58 y 60, vamos a mirar una declaración de el diccionario Nelson. Y traigo a colación el diccionario Nelson porque he visto, de hecho, inclusive en los compartir que tuvimos con Fran Enríquez, él utiliza mucho el diccionario Nelson de Winston E. Nelson. Aquí está en PDF. Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, editorial Winston Nelson, editorial de la versión revisada aumentada, Juan Carlos Mayo Caribe, editorial Caribe, una división de Thomas Nelson de 1998. Vamos a ver con este erudito para realmente qué es lo que nos podemos nosotros apreciar de quién es Jesucristo, porque vamos a hablar de Jesucristo. En este diccionario, que como lo digo, lo utiliza mucho nuestro amigo Fran Enríquez, dice así, en la sección de Jesucristo, saqué una parte donde dice, ¿quién es Jesucristo? Para este erudito evangélico que lo cita mucho Fran Enríquez, es Dios encarnado. Y eso es también lo que nosotros creemos en la Iglesia Católica y así está también establecido desde los principios del cristianismo, los primeros credos de fe, los primeros sínodos y también casi en la gran mayoría de los padres de la Iglesia. Para afirmar que Jesucristo era un simple ser humano, los críticos negativos han tenido que mutilar el Nuevo Testamento, pues el testimonio unánime de los apóstoles asegura que es mucho más que un simple hombre o una criatura espiritual. ¿Con base en qué? En sus obras milagrosas, que eran, por así decirlo, las señales que indicaban su misión mesiánica, por pedido del Padre, en la redención de la humanidad, y en la conciencia mesiánica del mismo Señor, que se consideraba el Hijo del Hombre, un título muy recurrente que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento y que aparece en Daniel 7:14, el Hijo de Hombre, el siervo de Jehová por excelencia, el profeta escatológico, el juez, todos estos prerrogativos de Jesucristo, el Hijo de Dios, en sentido único, y esto también lo vamos a ver más adelante, de hecho, una referencia que vamos a mirar a ver. Los escritores bíblicos evaluaron la persona de Jesucristo mediante su experiencia de él como resucitado y como fuente del Espíritu Santo. Pasajes como Salmo 110:1, el verso más citado en el Nuevo Testamento, se interpretan a la luz de la ascensión y exaltación de Cristo. Y esta exaltación de Cristo también lo vamos a ver también. En los cultos, fórmulas bautismales, se aplicaron a Jesucristo expresiones veterotestamentarias que eran reservadas para Jehová. E inclusive, vamos a mirar eso también, como del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Jesucristo tiene unos prerrogativos mucho más exaltados que el propio Jehová en lo que es la historia de la salvación. Y en ese himno cristológico. ¿Cuáles son estos prerrogativos? Tales como Señor, Kyrios, que lo vamos a ver, el Salvador, que en griego es Soter, el Rey, Dios, Deus. Y mire las referencias que siempre traen a colación y que pueden mirar usted de cualquier diccionario bíblico, bien sea católico, evangélico, son los mismos textos, Juan 1:1, Juan 1:1:18, Hebreos del 1 al 8, primera de Juan 5:20, se le rendía culto, y vamos a mirar a ver si era también de proscuneo, oración en el sentido pleno de la palabra, Juan 20:29, y se le reveló que sin dejar de ser monoteísta, la religión del Antiguo Testamento podía atribuir a Jesucristo la misma majestad y gloria o doxa del Padre, y trae como referencia Apocalipsis 22:1. El trono divino, en esa visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, ese trono divino que él vio, escatológicamente es tanto de Dios y de el Cordero. Inspirados en ciertos dichos de Jesucristo, como por ejemplo en Juan 8:58, los escritores sagrados mencionan también su preexistencia, que es lo que vamos a ver también, la preexistencia de Jesucristo también como Dios, no como ninguna criatura angelical, ni mucho menos. El verbo, y eso, el verbo o logos, palabra, aún antes de encarnarse, Juan 1:14, y esto sin la intervención de un padre humano, porque tiene una naturaleza divina, una naturaleza humana por María, tuvo su existencia eterna junto al Padre, otra vez, Juan 1:1, Juan 17:5, recordemos, diccionario bíblico Nelson, y fue mediador de la creación, Juan 1:3, primera de Corintios 8:6, Colosenses 1:15 y siguiente, Hebreos 1:10.
Este Jesucristo entonces, que es, y es Dios venido en carne, es el único capaz de salvar del pecado. Mateo 1:20, Hechos 4:12. Vino a su pueblo con la visión, aunque esto no se ajustaba a la esperanza judía, que esperaban un rey militar, mesianismo terrenal, como muchos judíos ortodoxos hoy en día añoran, ¿no? Una especie de un nuevo rey David. Cuando Jesucristo entra en Jerusalén, Zacarías 9:9, lo hacen un burrito en señal de humildad. Asumió el papel de cordero de propiciación, por ende, gracias a su obediencia, el Padre la ha constituido sumo sacerdote del nuevo pueblo, cabeza de la iglesia y el Señor del universo. Ahora, en ese mismo diccionario que cita nuestro amigo Fran, veamos a ver el término adoración, si también incluye la adoración está diciendo solo la sección de Jesucristo, ¿no? Se dirige a Jesucristo como Mateo 6, Apocalipsis 5, 8, 14, que está aquí el cultus, y aquí vamos a mirar a ver Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. O sea, esta misma referencia que da el diccionario Nelson, lo vamos a ver también en mi exposición. Y también toma como Isaías como referencia Isaías 45, 23. La adoración a Dios y al Cordero es la esencia misma de lo que es la vida celestial. Apocalipsis 4, 6, 11, Apocalipsis 5, 3, Apocalipsis 4, 19, 5, 3 y 4, Apocalipsis 19, 1, 8. Bueno, entonces ahí veíamos una breve referencia del diccionario expositivo Nelson, que muchas veces pues hacía mención nuestro amigo Fran Enrique. Vamos entonces ya para pasar en materia de esta interlineal. Esta interlineal es de Francisco Lacueva, interlineal griego-español del doctor Francisco Lacueva. Sabemos que fue un erudito español, ex sacerdote, experto pues en lenguas bíblicas, profesor también de Sagradas Escrituras. Dice también, cuando vamos al himno de Filipenses 2, pero vamos a hacerlo referencia en los versos 6 y 7, tal cual como es transliteralmente, o sea, sacado del griego como tal. Sabemos que las Biblias ya los traductores hacen ciertos acomodamientos de acuerdo pues a los idiomas, a lo que es, aparecería en el griego con él. Haya entre vosotros lo que hubo también en Cristo Jesús, el cual, nótese en lo que dice, en forma de Dios, o sea, en forma de Dios, existiendo, o sea, que antes de encarnarse existía en forma de Dios, no algo a que aferrarse, consideró el ser igual a Dios, sino a sí mismo se despojó forma de esclavo, habiendo tomado en semejanza de seres humanos. Bueno, esa es lo más interesante capítulo de Filipenses 2, sobre todo el versículo 6 y 7, que nos dice que Jesucristo existía en la forma de Dios. Vamos a mirar a ver ese término en griego, acá está, es uparjón. Uparjón es un verbo indicativo singular en tiempo aoristo. El tiempo aoristo nos da a entender que es una acción del pasado y que se complementa o que continúa en el futuro. O sea, lo que exegéticamente nosotros podemos mirar a ver es que Jesucristo siempre ha sido Dios, siempre, como también nos lo dio a entender también el diccionario expositivo, el diccionario Nelson, era Dios, tenía la misma divinidad del Padre. Por amor a nosotros, pues sabemos que se encarna, se hace hombre y se hace semejante a nosotros, menos en el pecado. Ahora, para ahondar un poquitico más desde la para andar un poquitico más desde la exégesis, Biblia, palabra clave. Esta Biblia tiene a estos otros eruditos, porque estamos citando solamente eruditos, dice lo siguiente con ese verbo que decíamos que es uparjón. Dice así, la palabra traducida siendo en el griego uparjón, que significa que él sigue siendo lo que antes había sido. O sea, Jesucristo no cambió, solamente cambió, no cambió su atributo divino,
el ser en el plan de la salvación que viene de Génesis 3:15. Dice, no es el participio on de eimo, sino el verbo uparjo de uparjo, que en este de Filipenses era, vuelvo a repetir, al ser en su forma esencial como Dios. Se escucha entrecortado. Referencia a Juan 1. Dios momento, sino que era algo que Se fue la señal completamente. ahí está otra vez. Lo que pasa es que creo que estoy teniendo un poquito de problemas de conexión y tenía 10 minutos, 10 minutos. Bueno, ahí se me desconfiguró el cronómetro, pero faltaban cuatro Guido, si minutos. quieres, escúchame, Guido, si quieres repites la parte de Uparjo, ¿entiendes? Y no importa, Bueno, coges 2 minutos más para ti, ¿oíste? No hay problema con eso. Porque no se escuchó nada, no se escuchó nada. de Uparjón. Sí, a partir de ahí empezó a entrecortarse. Sí, es que bueno, lastimosamente creo que estoy teniendo un problema de conexión. Bueno, entonces voy a volver a tomar lo que estaba diciendo de Uparhome. Bueno, empiezo, permíteme, vuelvo otra vez el cronómetro. Bueno, bueno. Lo que estaba diciendo que el término Uparhome, donde dice también de que siendo, ese es un verbo indicativo singular en tiempo auristo, da a entender que es una acción que está en el pasado y que continúa en el presente. Vamos a hacerlo como referente de esta Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio de palabra clave, una Biblia con diccionario hebreo, griego y concordancia Strong, donde nos dice la palabra traducida siendo, que veíamos anteriormente también del internal de Francisco La Cueva, en griego es uparjo, que significa que él sigue siendo lo que antes había sido. No es que el participio on de mí, sino uparjón, que significa el que seguía siendo lo que antes había sido. Dice, es el verbo uparjón, que en este contexto significa ser lo que antes era. Al ser en su forma esencial como Dios, da como referencia a Juan 1:1. Él lo siguió siendo cuando se hizo hombre, y la segunda declaración es, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no consideró el ser igual a Dios como algo arrebatado de estima al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no consideró el ser igual a Dios como algo arrebatado a la fuerza de Dios. Su esencia de deidad no era algo que él haya tomado en algún momento, sino que era algo que él siempre tuvo y que nunca perdió. Bueno, eso es más o menos lo que da a entender estos eruditos de la Biblia de palabra clave. Incluso también en esta Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio teológica, también de la Reina Valera del año 1960, una de las últimas Biblias también de estudio, con eso también termino. También, aparte de Juparco, hay otro término que es morfeteo, forma de Dios, y que no, que quiere decir de kenosis, o sea, se despojó. También nos da, con esto voy terminando, estos otros eruditos también nos dan a entender también ese significado de esas palabras de la morfosintaxis. Dice, siendo en forma de Dios, antes de su encarnación, Cristo tenía la forma de Dios, que en griego es morfeteo. A pesar de la opinión contraria a algunos estudiosos, lo más lógico es que esta expresión haya referido a la preexistencia de Cristo, el Hijo eterno que estaba siempre con el Padre, Juan 11 del 17 y 52.
con anterioridad a su nacimiento en Belén. Aquí en forma significa compartir una misma naturaleza y posee todos los atributos esenciales de algo. Por lo tanto, en forma de Dios es participado equivalente a seguir igual a Dios, o otra referencia sería Isateo, y contrasta de manera notoria con tomar la forma de siervo en Filipenses 2:7. El Hijo de Dios es y siempre ha sido Dios. Forma podía también hacer referencia a Cristo como la imagen e icon en griego, más acabada de Dios, la imagen misma de su sustancia, como dice en Hebreos 1:3, o como la imagen del Dios visible que es invisible, Colosenses 1:15. Todos estos signos cristológicos también tienen una gran connotación. Lo extraordinario que Cristo nunca consideró el ser igual a Dios como un prerrogativo que haya valer por encima de todo. No lo consideró como cosa que aferrarse, como un privilegio que debía conservar o usar en beneficio propio. Por el contrario, asumió una actitud de servicio, de siervo, dulé. Cristo no se agradó a sí mismo, Romanos 15:3, sino que humildemente antepuso el bien de los demás al suyo, como dice en Filipenses 2, del 3 al 6. Ahora, con esto termino mis 2 minutos. Se despojó a sí mismo. Esta expresión ha suscitado numerosas polémicas. El término griego es keno, que significa vaciar, derramar, o también en sentido figurado, renunciar al estatus o al privilegio. Surge la pregunta, pues, si sobre Cristo renunció temporalmente a sus atributos durante su ministerio terrenal. Sin embargo, en teoría de kenosis o vaciamiento, no concuerda con el contexto de Filipenses, sino con la teología cristiana del primer siglo. Pablo nos indica que Cristo se volvió menos que Dios o que renunció a sus atributos divinos, no a su naturaleza. Ni siquiera se refiere de manera directa al tema de Jesús fue completamente omnipotente, omnisciente mientras vivió en la tierra. Tampoco dice que Cristo alguna vez haya renunciado a tener la forma de Dios, sino que el interés del apóstol resaltar en Cristo, aún teniendo todos los prerrogativos propios del Rey del universo, renunció a ellos para convertirse en un bebé judío corriente cuyo destino final sería la cruz de Cristo. O sea, más o menos teológicamente lo que da a entender es que Jesucristo siempre existió en la forma de Dios, persistentemente. Por el mandato del Padre se hace hombre, se rebaja en esa misma condición divina, haciéndose pues hombre, algo inferior a los seres humanos, pero que no pierde esos atributos que siempre había tenido con el Padre para cumplir esa misión mesiánica. Bueno, ahí más o menos sí también se me fue lo que había establecido. Voy entonces a apagar el cronómetro. Permíteme, Fran, un momentico para darte otra vez tiempo, ya que tuve un poquitico de problemas de conexión. Voy a ver si me deja otra vez compartir pantalla. Ya no me dejó compartir otra vez pantalla. Entonces, voy a llevar el cronómetro acá en mi celular. 15 minutos. Ah, sí, ¿tú también lo llevas? Listo. Dime cuándo empiezas, Fran. Ya. Puedes Bueno, primeramente quiero hablar, aprender tu empezando. micrófono. Sí, sí, ya encendía. Se oye entrecortado. Bueno, primeramente quiero empezar con el contexto de Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 5, donde Pablo exhorta a los cristianos de que uno se dé ánimo unos a los otros, el compañerismo espiritual, la compasión. El versículo 2, Pablo habla que estén unidos en una misma mente, en un mismo pensamiento. El versículo 3 también habla que uno no puede tener conflictos o ser egocéntrico y que los demás sean superiores a nosotros. El versículo 4 también Pablo dice que no buscar uno sus propios intereses, sino el de los demás. Pero en el versículo 5 dice, mantengan esta misma actitud mental entre ustedes los cristianos como tuvo Jesucristo. O sea, el contexto está hablando de tener una actitud mental, espiritual, ser buenos cristianos, así como también imitar la mente de Cristo. Sin embargo, de esta misma manera, en el versículo 6, habla que Jesús existía en la forma de Dios, no pensó quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a Dios,
Y en el versículo 8 dice que Jesús se humilla y se hace obediente. Y en el versículo 9 dice que Dios le da una recompensa y lo ensalza. ¿Por qué? Por la humildad. Si vamos al versículo 7, ahí aparece el término kenosis. El término kenosis se refiere a que Cristo se despojó de todo. Cuando habla de despojarse de todo, de gloria, de poder, autoridad, o sea, es como el término kenosis aparece en algunos textos como vaciar las manos, algo vacío. Pero, sin embargo, quiero utilizar también otro aspecto acerca del término morfe, porque aquí el término morfe es uno de los principales, aparte del término que utilizó Asparmo, que habla de la palabra aferrarse o usurpación. Vamos a ver en algunos léxicos cómo el término morfe implica, no solamente en algunas traducciones como naturaleza, también implica algo externo. Por ejemplo, si vamos aquí al léxico diccionario de griego por Amador Ángel García, 70 y Nuevo Testamento, ustedes lo pueden verificar. Ese diccionario, en la página 577, dice que se puede traducir morfe como forma externa de un objeto, apariencia externa. Y, por ejemplo, este diccionario, compendio, diccionario teológico del Nuevo Testamento que vemos aquí, ahí en ese compendio diccionario del Nuevo Testamento es traducido morfe por apariencia externa. También este diccionario Vox también lo traduce como apariencia externa. Si vamos a este diccionario que es católico por Max Serwi, análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento, verbo divino, editorial verbo divino, también lo traduce morfe como apariencia externa de las cosas. Ahora, volviendo al texto, en el caso de Filipenses 2:6, dice que Jesús existía en la forma. ¿En qué forma existía Jesús? Según lo que dicen los trinitarios, porque los trinitarios dicen que Cristo tenía la esencia. Sin embargo, la traducción de Guido Rojas, la versión popular Dios habla hoy, lo traduce como el mismo ser. ¿Está correcto traducir el mismo ser en la versión popular Dios habla hoy católica? Bueno, tomando esa misma traducción semántica de Filipenses 2:6 en la Dios habla hoy, si nos remitimos a Isaías 44:13, ahí en ese texto habla de que un carpintero hace un ídolo, traza mediante un compás y lo hace en forma de varón. Ahí aparece el término morfen andros. Y aquí traigo una lámina donde comparo Filipenses 2:6, o sea, morfe Zeus por morfe andros. Utilizando la Dios habla hoy, versión popular católica, que traduce morfe, no lo traduce ni por forma ni por naturaleza, lo traduce el mismo ser. Entonces debemos entender que los ídolos, el ídolo que hizo ese carpintero tenía el mismo ser, era el mismo ser con respecto a un ser humano. Cuando la Biblia dice que el carpintero hizo el ídolo en forma de varón, se está diciendo que tenía la forma externa de ese ídolo. Lo mismo se ejemplifica en Filipenses 2:6, donde dice que Jesucristo tenía la forma de Dios. No estaba diciendo que tenía la misma forma de Dios siendo en esencia o el mismo ser. Así que la versión popular Dios habla hoy traduce incorrectamente el mismo ser. ¿Por qué razón? Porque si Jesús era Dios, dice que tomó forma de esclavo, dulos es la palabra griega, y kenosis atropella el término morfe, porque kenosis está diciendo que se despojó de todo, cuando estamos hablando de todo, de gloria, de autoridad. O sea, Cristo no podía ser 100% Dios. O sea, si realmente morfe implica de que Jesús sea el mismo Dios, entonces realmente hay una gran contradicción
en lo que estamos analizando. Jesús se despojó a sí mismo de su gloria celestial, de su naturaleza de espíritu, y tomó la forma de un esclavo, de un siervo. O sea, al ser transferida su vida de plano terrestre, o sea, material y humano. Así que forma de Dios caracteriza, Guido Rojas, la naturaleza divina, y la forma de esclavo caracteriza la naturaleza humana de Jesucristo. Por ejemplo, 2 Corintios 8:9, hay un paralelismo donde dice que Cristo era rico y se hizo pobre. Así que realmente no estamos diciendo que cuando Cristo deja la forma de Dios, hay un cambio a forma de hombre, pero no seguía siendo Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice en Oseas y en muchos textos dice que Dios no es hombre. Si Dios no es hombre, ¿cómo Jesucristo va a tomar la forma del mismo Dios? Ahí aparece la palabra dulos, no aparece la palabra seos. Ahora, cuando analizamos el texto, cuando analizamos varios textos, Daniel 3:19, Jueces 8:18, Job 4:16, Daniel capítulo 5, 6, 10, habla del aspecto del semblante del rey Belsasar. Cambió, no fue su naturaleza o esencia la que se transformó. Si vamos a Daniel 3:19, la cara morfe del rey Nabucodonosor no cambió, en este caso, su naturaleza, sino cambió su aspecto. ¿Por qué? Porque dice que llegó a ser una bestia y empezó a comer hierba. Así que en los textos que hemos mencionado, y hasta en Macabeo, capítulo 15, versículo 4, habla del parecido de los padres a los hijos en la imagen. O sea, el hijo tiene la imagen del padre porque es parecido. Así que la palabra morfe tiene la connotación también de ser parecido. Y eso lo vemos ahí en el libro que utiliza Guido Rojas, los libros pseudoepígrafos, Macabeos capítulo 15, versículo 4. Pero eso es lo que realmente estamos analizando, la parte de morfe. En Tobías capítulo 1, versículo 3, texto también o libro que utiliza acá el señor Guido Rojas, también habla de la figura o la apariencia externa de alguien. En Sabiduría 18:1 habla de la figura humana. O sea, aunque Cristo existía en la forma de Dios, no quiere decir que era Dios, porque ya ejemplifiqué y hablé que la Dios habla hoy comete el gran error de traducir semánticamente el mismo ser. Porque si traducimos así, si los católicos, como Guido Rojas, van a ser específicos, totalitarios, en la traducción de la Dios habla hoy, que Jesucristo existía en el mismo ser de Dios, entonces debemos entender que los ídolos, o sea, algo impersonal, como la madera, entonces los seres humanos son hechos madera. ¿Es de esa forma? No. Así que Cristo no podría aferrarse a la igualdad de Dios si él era el mismo Dios. Eso es paradójico, eso es absurdo. Sin embargo, la expresión existiendo, ahí aparece el término uparjo y lo utilizan mucho los trinitarios, que dice que implica eternidad. Eso es un disparate. Dice que existía desde la eternidad en la forma de Dios. Porque si vamos al diccionario de Baen, en la página 835, la palabra uparjo tiene un punto de comienzo, hace un comienzo, y eso lo vemos en Lucas 16:23, donde rico, estando uparjo, no era atormentado. Si vamos a Santiago 2:15, un hermano está uparjo, desnudo. En Hechos capítulo 2, versículos 29 y 30, David era profeta. Ahí es uparjo. Entonces David era profeta de la eternidad. Así que uparjo ahí en Filipenses capítulo 2 no implica eternidad. Ahora bien, si relacionamos el término morfe con respecto al término
realmente juparro y el término harpazo, aferrarse, quiere decir que harpazo no tiene ninguna variante, no tiene ninguna variante. ¿Por qué razón? Significa que Jesús, si realmente juparro, o sea, en este caso harpazo o harpalmón, que es el término que aparece ahí en Filipenses 2:6, significa retener algo que ya se poseía. Cristo dejó la forma de Dios y cambió a forma de hombre, pero no seguía siendo Dios. Dejó una forma para dejar otra. Y eso es lo que realmente quiere explicar aquí Guido Rojas. Me queda como 3 minutos. Entonces, el término juparjo es muy interesante. Porque es muy interesante analizar este término. Porque el término juparjo no solamente significa aferrarse. Los diccionarios que utiliza Guido Rojas son puntos de vista. Pero si lo vemos en contraste con todos los textos sobre harparmo, que significa robo, rapiña, arrebatar con violencia, agarrar, apoderarse. Si vamos, por ejemplo, en algunas traducciones bíblicas, como la Biblia de Jerusalén, que utiliza Guido Rojas, en Mateo 11:12, habla de arrebatar. Si vamos, por ejemplo, a la Biblia de Jerusalén, nos retuvo ávidamente, según Filipenses, capítulo 2, versículo 7. No retuvo ávidamente. ¿Y por qué entonces Guido Rojas no señala la Biblia de Jerusalén? ¿Por qué no menciona la Biblia de Jerusalén? Serafín Daucejo, de 1975, dice: no se encastilló. La Biblia latinoamericana dice: no se apegó a su igualdad. La Biblia de nuestro pueblo no hizo alarde. La Nácar Colunga no reputó codiciable tesoro. Y otras traducciones que por el tiempo no lo puedo citar, ¿no? En ese sentido. Así que lo que estamos viendo es que Cristo en Filipenses 2:9 dice que Dios lo exaltó a un puesto superior. Lo puso muy encima. Y ahí aparece hiperizosen. Y hiperizosen es un término que significa elevar, elevarse por sobre todas las cosas, es decir, a cargo más alto. Ahora, sugería algunas preguntas. ¿Por qué Dios exalta hasta lo sumo a otro Dios? O sea, estamos viendo a un Dios exaltando a otro Dios. Eso es politeísmo. Si Jesús es Dios todopoderoso, ¿cómo es posible que suba de cargo más alto si Él desde la eternidad siempre ha sido el todopoderoso? Siempre ha tenido autoridad. Así que ¿puede Dios exaltarse a sí mismo? Sin embargo, la Dios habla hoy de Guido Rojas, dice que Dios lo exalta a un sumo alto de honor. Y la Biblia viva dice que Dios lo engrandeció a lo máximo. Entonces, ¿cómo es posible si Cristo es el Dios todopoderoso, era 100% Dios en la tierra? Dice que Dios le va a dar un nombre por encima de otro nombre. Así que realmente, si Jesús era el Dios todopoderoso, ¿cómo va a concederle, entregarle a sí mismo un nombre que ya él poseía como autoridad de la eternidad? Entonces, estamos viendo un Dios mayor en autoridad concediéndole a un Dios menor con menos autoridad, que es Cristo Jesús. Jesús recibe nombre después de su muerte y resurrección. O sea, señala un cambio de su estado o posición. Así que el Padre no puede cambiar de su estado. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 16 minutos. Muy bien. En 1 Corintios 11:3 dice que el cabeza de Cristo es Dios. Bien, gracias. Bueno, lastimosamente estoy teniendo un poquitico de problemas de conexión y me saca y me entra otra. Entonces alcancé más o menos a ver la intervención de Fran. Ojalá que no vaya a tener otro problema en estos 15 minutos que son de refutación y refuerzo, y empiezo desde ya. Bueno, alcancé más o menos a lo de Fran. Bueno, lo que Fran hace es traer también otras Biblias, y la Biblia Dios ha hablado, eso no es una Biblia católica, Dios ha hablado es una Biblia interconfesional. O sea, no es una Biblia directamente católica como tal, como es, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que la tengo en este momento en mis manos, o la Biblia latinoamericana o cualquier otra. Eso solamente fue una Biblia ecuménica como tal.
Ahora, si de opiniones vamos a hablar, inicialmente, mostré el interlineal de Francisco La Cueva. Ese es un interlineal griego-español en el cual decía de manera explícita que Jesucristo existía en la forma de Dios. Este interlineal, pues, no lo tocó nuestro amigo Fran. Y mostré esta Biblia, que son Biblias de estudio, esta Biblia es Biblia de estudio palabra clave, en el cual ese mismo término Hooper-Home da a entender de que siempre Jesucristo existía en la forma de Dios, y también para lo que es morfeteo y que no de kenosis, la Biblia teológica de estudio. O sea, vuelvo a repetir, si de opiniones vamos a mirar, a ver, de hecho, inclusive inicié mi presentación con el mismo diccionario bíblico Nelson, que quisiera decirle al señor Fran Enríquez, si no tiene autoridad, ¿para qué lo cita? Entonces, a veces es lo que nosotros vemos en Fran, cuando a veces le conviene, cita cierta literatura, y cuando no le conviene, pues entonces cita otra literatura. Pero en todo caso, lo que yo voy a entender son, mostré 4 eruditos en los cuales pues respaldan lo que yo estoy diciendo, o la idea pues que nosotros tenemos de la Iglesia Católica, que Jesucristo siempre ha existido en la forma de Dios, pierde solamente por la obediencia al Padre en el mismo contexto de lo que es el protoevangelio Génesis 3:15, su posición en el cielo, se hace hombre, limitado evidentemente, pero no pierde ese atributo de Dios, y lo vamos a ver inclusive que ese mismo himno cristológico tiene una referencia también, un paralelismo con otra cita bíblica que encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 9, donde dice, lo va a hacer de esta Biblia católica de América, donde dice, pero al que fue rebajado un poco en relación con los ángeles, Jesús, le hemos coronado de gloria, dignidad por haber sufrido la muerte, de modo que la gracia de Dios gustó la muerte en beneficio de todos. Ahora, cuando se hace hombre, como dice aquí en la Biblia de Jerusalén, dice, voy a leerlo otra vez en todo su contexto, dice el cual siendo de condición divina, y quiero decirle que si, Biblias católicas, todas estas Biblias católicas dan a entender la misma exegética, que Jesucristo tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana, preexistente de toda la eternidad con el Padre, y en el tiempo y espacio, o sea, en el kairos de Dios, humanamente hablando, por la encarnación de María, y que es la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que aparece teológica y exegéticamente en cualquier Biblia de estudio católica como tal que tenga un imprimato. Y de hecho, inclusive que voy a hacer también una referencia de esta Biblia de estudio de Jerusalén, también una explicación a pie de página, pero quiero otra vez hacer la connotación donde es el cual siendo de condición divina, porque así aparece en muchas otras Biblias, nadie más tiene la condición divina, solamente Jesucristo. Quisiera que Fran me dijera si los ángeles tienen condición divina. ¿En qué parte se dice que los ángeles son condición divina? No ese término que dice que son dioses, eso también es un apelativo que también se utilizaba para los jueces, pero que sea de condición divina, dice, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, ya vimos eso de kenosis, tomando condición de esclavo de Dulé, ¿ve? Asumiendo semejanza humana y apariencia en su porte como una persona, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. O sea, Dulé, griego, como él mismo decía, Fran, esclavo, porque los esclavos no tienen derecho sobre nada. Inclusive el morir en la cruz era también reservado en la ley romana, para los esclavos, para los extranjeros y para los sediciosos. Los ciudadanos romanos solamente eran en pena máxima la decapitación. O sea, lo que da exegéticamente a entender este texto de Filipenses, así lo ha entendido la iglesia a través de los tiempos, es que Jesucristo, en su misma condición que siempre tuvo con el Padre, preexistente, el hombre sí tiene algunas limitaciones, como sentir hambre, sed, cansancio, igual a nosotros menos en el pecado, y también por esa misma obediencia muere en la vergonzosa muerte de cruz o madero de tormento, como lo llaman los testigos de Jehová, que de hecho inclusive la persona era completamente despojada de sus vestiduras, estaba al escarnio público también en su desnudez, y que también es un paralelismo muy hermoso que usted puede mirar del siervo doliente que aparece en Isaías 53 en adelante. Pero sigue diciendo, por eso Dios, después de eso, por eso Dios dice, lo exaltó después de eso, lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Aquí el término exaltar, y lo voy a hacer ya de esta Biblia de estudio católica, dice, sobresaltó, el verbo griego es quizó, que significa normalmente elevar, se tradujo a menudo como exaltar. Aquí lleva además el prefijo hiper, del que forma el mismo verbo, que redobla su significado por el hecho de que si es cierto que todos los justos serán exaltados, como dice Isaías 52:13, Cristo es superior a todos ellos. O sea que Jesucristo fue sobreexaltado por la misma obediencia al Padre, por haberse rebajado en condición humana, por
haber sido obediente, muerte de la cruz, y dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora vamos a hablar ese término de gloria doxa, y vamos a mirar que esa gloria nunca la perdió Jesucristo. Esa gloria que la tuvo Jesucristo antes de su encarnación, vamos a verlo como aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, que es conocido como la oración sacerdotal, cuando Jesucristo está en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado y dirige esa exclamación al Padre, que de hecho el mismo Evangelio de Lucas dice que también sudó gotas de sangre, dice en Juan 17:5 en Biblia Católica, dice, ahora Padre, el único que puede llamarlo Padre en el sentido pleno de la palabra, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo existiera. O sea, Jesucristo tenía la gloria con el Padre antes de que el mundo existiera. En la encarnación, ¿siguió teniendo gloria? Claro que sí. En el Evangelio de Juan, también en el capítulo 1, también, versículo 14, vamos a mirar esa exegética, dice lo siguiente, también dice, y la palabra, o sea, el logo se hace carne y puso su morada, o sea, su tabernáculo entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, testigo ocular, y hemos contemplado su gloria, es una gloria independiente del Padre, pero unido también al Padre, gloria que recibe del Padre como unigénito. Y aquí hay un término bien interesante, unigénito, que lo vamos a ver porque en griego es monógenes. Monógenes es único, nacido, solo, único, unigénito. O sea, Jesucristo es el único monógenes. Ninguna otra criatura se le puede llamar el monógeno. O sea, y el término genes viene también de vida, por eso se llama genética, el término génesis, o sea, que desde siempre Jesucristo es el único hijo del Padre porque ha sido engendrado directamente por él y que también antes de existir tenía gloria, en la tierra también tenía gloria. En el ministerio público, vamos a ver si Jesucristo también tenía gloria en su ministerio público. En Juan capítulo 8, versículo 54, dice también la palabra de Dios. Dice, Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no valdría de nada. En mi Padre, quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. O sea, en el ministerio público Jesús mismo también reconoce que el Padre lo sigue glorificando. Inclusive hay una visión también en el templo de Jerusalén, cuando Jesucristo ya en su última semana, donde también se escucha la palabra del Padre, que aparece en Juan capítulo 12, versículo del 28 al 33, dice, Padre, glorifico tu nombre. Vino entonces una voz del cielo, lo he glorificado, o sea, en carne, en humanidad, en ser, y de nuevo lo glorificaré. O sea, Jesucristo tenía gloria antes de su encarnación, en su ministerio público, él lo dice, y también en esta visión, como dice acá, la gente estaba hasta allí y lo oyó decir que había sido un trueno. Otros decían, le habla un ángel. Jesús le respondió, no ha venido esta voz de mí, sino por vosotros. Ahora en el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será derribado. Cuando yo sea elevado a la tierra, atraeré a todos hacia mí. Inclusive, vamos a ver que Jesucristo también en la cruz es glorificado. Y lo dice el mismo apóstol que estamos haciendo referencia de Filipenses, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2 al 8, dice también las santas escrituras de doctrina de este mundo, pues si hubieran conocido, haciendo referencia a la cruz, cuando lo entraba a Poncio Pilato, dice, si hubieran conocido, no habrían crucificado a quién, al Señor sacerdote de su vida
Qué pena, ahí me fui. Fran, si quieres me llevas otra vez el cronómetro, creo que me faltaban unos 4 o 5 minutos. ¿Cuántos tenía ahí? Sí, 10, gracias. Sí, me disculpan, pero bueno, son problemas de internet. Ayer tuve una buena conexión y hoy sí estaba un poquitico mal. Ahora, entonces estamos en esa exegética que Jesucristo tenía gloria antes de su encarnación, en el momento de la encarnación, en su ministerio público, en el momento de la crucifixión y después de regresar al cielo, que es la misma exegética que estamos hablando de Pablo, donde dice que fue otra vez exaltado en sumo grado y el nombre de Jesucristo dobla toda rodilla. También encontramos una doxología que esta vez también incluye tanto al Hijo como al Padre, que es un prerrogativo de él, porque él es su unigénito, que aparece en Apocalipsis capítulo 5, con eso termino capítulo 5, versículo del 6 al 14, que de hecho, inclusive esto también lo decía el diccionario Nelson, el cual decía que también esa doxología era de adoración a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 6 al 14, y eso siguiente. Oí entonces como una voz que salía desde el medio de los cuatro vivientes, que decían un trigo de trigo por denario, 3 litros, perdón, Apocalipsis 5, estaba en el 6, Apocalipsis 5, 6, dice acá, entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero que parecía degollado, que es lo mismo que decía diccionario Nelson refiriendo a Jesucristo, una prefigura. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Enviados a la tierra. Entonces se acercó y tomó el libro en la mano derecha del que está sentado en el trono, independientemente del Hijo. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara, copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir el sello, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, o sea, redención universal, Lutrón. Has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reina sobre la tierra. Termino. La visión seguía y oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos. Eran millares de millares y millares de millares y decían en voz potente, digno es el Cordero degollado de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, la gloria que nunca la perdió y la alabanza. Y oí que todas las criaturas del cielo, de la tierra y debajo de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos respondieron al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, ahora ya con el Padre, ¿no? Alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los cuatro vivientes decían amén y los ancianos se postraron para adorar. Bueno, que quede claro entonces que también la adoración de Jesucristo, al igual que su preexistencia, como lo vimos de estos pasajes bíblicos, antes de su encarnación, en su ministerio público, cuando estuvo en Jerusalén antes de ser crucificado, en el momento en la cruz, Pablo dice el Señor de la gloria, y también ya después de regresar al cielo, la gloria, la alabanza del Padre eternamente, por los siglos de los siglos, sobre toda la humanidad entera y también sobre los ángeles y los seres vivientes. Bueno, hasta ahí entonces se me fueron creo que también 15 minutos, entonces vamos a darle paso para que también Fran pueda también tener 15 minutos de refutación y refuerzo. Me disculpan a las personas por las cuales he tenido un problema de internet. Entonces, Fran, si quieres también lleva tu cronómetro, yo también si quieres te lo voy a llevar, y también faltando 1 o 2 segundos porque se me olvidó otra vez a desconfigurar el cronómetro. Entonces, permíteme acá, ya lo tengo otra vez. Y pues empezar, tú me dices. Ya. Bueno, primeramente, Guido Roja no refutó ningún argumento de mi exposición. Nada, cero. Solamente habló algo de la palabra gloria. Bueno, que ahora yo voy a hablar acerca de la palabra gloria. Bueno, primeramente, Guido mencionó algunos léxicos como el de Wilton Nelson. Quiero aclarar aquí que yo utilizo los léxicos, los diccionarios del hebreo y del griego para refutar con sus propias literaturas, sus propias argumentaciones. Yo no apoyo ninguna literatura trinitaria, ninguna literatura unicitaria, ninguna literatura yo la utilizo para apoyar mi doctrina. Solamente lo que hago es enfrentar, confrontar
esos léxicos para que ellos vean su gran contradicción. Ahora, ya que Guido Rojas no habló acerca del término morfe, o sea, que implica ahí en morfeseo, entonces él habló acerca de la gloria. Bueno, utilizando el término kenosis, la pregunta sería, ¿de qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó? Bueno, aquí tengo algunas traducciones bíblicas que utiliza Guido Rojas y hay algo interesante en la versión autorizada inglesa, cómo traduce la palabra kenosis, keno, que es la palabra griega. Lo traduce, se hizo carente de gloria. ¡Wow! ¿Cómo Guido Rojas, ya que él utiliza literatura evangélica, cómo Guido Rojas puede responder a Filipenses 2:7, donde dice que Cristo se despojó a sí mismo, pero la Biblia autorizada inglesa lo traduce, se hizo carente de gloria? Entonces, ¿cómo Guido va a decir que Cristo tenía gloria en la tierra? Bueno, utilizando Juan 17:5, dice Jesucristo, dame la gloria que yo tenía antes contigo. Si Cristo está pidiendo la gloria es porque no posee esa gloria. Y si según la traducción inglesa dice que se hizo carente de gloria, entonces estamos viendo un Dios sin gloria en la tierra. Aparte, Jesús le dice, glorifícame. ¿Cómo Dios, Jesucristo siendo el Dios Hijo, el Dios Todopoderoso, va a pedirle a otro ser, a otro Dios, que lo glorifique? Estamos viendo un Dios que no ha sido glorificado, un Dios encarnado, según ellos, según Guido Rojas, un Dios 100% Dios, pidiéndole la ayuda a otro Dios superior a él, que si tiene gloria, que lo glorifique. Entonces, ¿de qué se despojó Jesucristo? Bueno, la Biblia inglesa, lo vuelvo a repetir por tercera ocasión, traduce kenosis por se hizo carente de gloria. La Biblia Arca Fernández del Nuevo Testamento lo traduce como se despojó de su grandeza. La Biblia Nueva Traducción Viviente traduce kenosis por renunció a sus privilegios divinos. ¡Wow! Si él renunció, si Cristo renunció a sus privilegios divinos, entonces no podía ser Dios. No es como dice Guido Rojas, que Cristo seguía siendo Dios. La expresión Dios se hizo carne no aparece en la Biblia. Él lo sabe muy bien. 1 Timoteo 3:16, las traducciones católicas no pone Dios se hizo carne, porque es una interpolación, viene del texto mayoritario, del texto recepto. Entonces, ¿dónde realmente dice la Biblia de una manera explícita que Cristo, siendo el Dios Hijo, Dios Todopoderoso, 100% Dios, se encarnó? En Juan 1:14 no dice, dice Hologos Sar Egéneto. El Logo se hizo carne, pero si el Logo era Dios Todopoderoso, el Dios encarnado, Juan, que era trinitario según los trinitarios, tendría que venir el texto de esta manera: Joseos Sar Egéneto. O sea, Dios se hizo carne. Pero en Juan 1:14 no dice que Dios se hizo carne, que es Cristo Jesús. Pero Guido Rojas se fue al texto de Juan 1:18. Juan 1:18 no tiene nada que ver con Filipenses 2:5-11. Bueno, ya que él utilizó ese texto, vamos a refutar la idea. Ahí aparece monogenes seos, el Dios unigénito. La palabra monogenes, según los trinitarios, dice que es único en su clase. Y si Cristo es el Dios unigénito, único en su clase, no es la misma clase del Padre, no es la misma clase del Espíritu Santo. ¿Dónde dice la Biblia monogenes pater o monogenes neumahagio? Si Cristo es el Dios unigénito y monogenes significa único en su clase, entonces hay un politeísmo. Estamos viendo el Dios Padre, que no es unigénito, que no es de la clase del Hijo, siendo diferente a otro ser, a otro Dios politeísta, que es el Dios monogenes. Ahora, dice la Biblia en Juan 1:18, retomando la parte A Dios nadie
lo ha visto jamás. Estamos viendo a un Dios visible, que es Cristo, y estamos viendo a otro Dios que es invisible. Entonces, ¿cómo Guido Rojas puede responder a este interrogante, a esta pregunta capciosa? Estamos viendo en Juan 1:18 dos dioses, un politeísmo trinitario, un Dios invisible que nadie lo ha visto, que es el Padre, y un Dios Hijo que sí lo han visto. Entonces, ¿puede Dios ser al mismo tiempo un Dios invisible y al mismo tiempo un Dios visible? Hay una gran contradicción. Ahora, en la intervención de Guido Rojas, él habló acerca de la palabra arparmo, que es un sustantivo acusativo singular masculino. Aquí tengo la interlineal, ya que él dice que utilizó la interlineal segunda edición de Juan Carlos Ceballos en forma de Dios. Yo quisiera que Guido Rojas me responda ahora en las preguntas. Bueno, voy a hacerle esa pregunta. ¿Por qué razón aquí la interlineal traduce arparmon por arrebatar violento? Y él está defendiendo la traducción. Voy a ponerlo aquí bien grande para que se vea, ¿no? Dice a un arrebatar violento. ¿Cómo es posible? O es aferrarse o es arrebatar violento. ¿Cuál es la verdadera traducción del término al paso? Así que al paso, el término al paso no tiene ninguna variante. Significa retener algo o significa aferrarse a algo o arrebatar algo. Cristo dejó la forma de Dios y cambió a forma de hombre, pero no seguía siendo Dios. Si según las traducciones que yo mencioné, como Biblia de Jaica Fernández, Nuevo Testamento, Biblia de Nueva Traducción Viviente, la traducción lenguaje actual, la versión autorizada inglesa, dice que se despojó de su gloria, que fue carente de gloria, renunció a su igualdad, renunció a su privilegio divino, se despojó de su grandeza. Entonces, ¿qué quedó de Jesucristo en la tierra? ¿Era Cristo 100% Dios en la tierra? No, porque ahí está en Filipenses. Kenosis significa vaciar, tener las manos vacías. Cristo, nada. Así que la teoría de 100% Dios en la tierra es una herejía trinitaria, es una falsedad y va en contra de la personalidad de Dios. Es faltarle respeto al Dios verdadero de la Biblia, que es el Padre. O sea, si Cristo se despojó de todo, como dicen las traducciones trinitarias, estoy mencionando traducciones trinitarias, se despojó de su grandeza, de gloria, de sus privilegios divinos. Entonces, ¿qué era Cristo en la tierra? 100% hombre, nada más, no Dios. O sea, tenía condición divina, pero no podía ser 100% Dios. La Biblia no habla que Cristo es 100% Dios en la tierra. La palabra Dios Hijo no aparece en la Biblia. Dios hombre tampoco aparece en la Biblia. Dios hecho carne no aparece en la Biblia tampoco. Guido Rojas, yo necesito un texto donde diga que en la Biblia, de una manera explícita, organizada, real, que Cristo sea 100% Dios en la tierra, Dios hombre, Dios hijo, Dios hecho carne. Pero no hay ni un solo texto que aparezcan estas 4 frases que yo estoy mencionando. Sí, la Biblia dice que es hijo de Dios. Los apóstoles dijeron, tú eres el hijo de Dios. Pero los apóstoles nunca le dijeron, tú eres el Dios verdadero. Nunca se lo dijeron. Sí que realmente eran trinitarios. En el caso de Pedro, Pedro le dijo, Cristo, mejor dicho, Cristo le dice a Pedro, ¿quién realmente eres? ¿Quién soy yo? Pedro. Bueno, sí, por lógica, si Pedro era trinitario, tendría que haberle dicho, tú eres el Dios viviente. Tú eres el Dios viviente. Entonces, ¿por qué razón Cristo pide la gloria?
pide la gloria al Padre que tenía antes, según Juan 17:5, y después glorifícame. Como Dios, si Cristo era 100% Dios, ¿cómo se va a glorificar a sí mismo? ¿Cómo le va a pedir a otro Dios glorificarse? Si Jesús y el Padre, claro, en la Trinidad no son la misma persona, son diferentes, eso lo entiendo yo, pero forman el mismo Dios, y si forman el mismo Dios, no se pueden separar, ¿verdad? Estamos viendo el Dios Padre unido con el Dios Hijo en un mismo ser, sustancia, esencia y naturaleza. Entonces, si Cristo, el Dios Hijo, el Dios Todopoderoso, según enseñanza de Guido Roa, es de la misma esencia, sustancia y naturaleza, ¿cómo es posible que sea monogenes, único en su clase? Entonces, ni el Espíritu Santo es de la misma clase del Hijo, ni el Padre es de la misma clase del Hijo. Entonces, hay una diferencia abismal ahí. Estamos viendo una diferencia abismal. Ahora, ¿por qué razón las traducciones traducen la palabra arpazo? Traducciones bíblicas traduce como la Biblia de Jerusalén, no retuvo ávidamente, Serafín de Aucejo no se encastilló, latinoamericana no se apegó a su igualdad, la Biblia de nuestro pueblo no hizo alarde, Nácar Colunga no reputó codiciable tesoro. Se lo dice, hay una palabra de negación, no se hizo igual a Dios, porque no era Dios. Cristo no era Dios, por eso no se hacía igual a Dios. ¿Por qué razón? Porque se despojó. ¿De qué? De todo, de grandeza, de autoridad, privilegio divino, de gloria, como dicen las traducciones trinitarias. Y no es que yo lo apoyo. 2 minutos. No, yo no estoy apoyando. Ajá. Entonces, quiere decir realmente que cuando vamos al contexto de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, y analizamos el 9, el 10 y el 11, estamos viendo un término que es ejarizato. Ejarizato es un verbo aurito de ponente medio, indicativo de tercera persona, el singular. El verbo girizomai, de voz media, significa conceder con favor, entregar, ¿verdad? Si Jesús es Dios Todopoderoso, ¿cómo le va a conceder entregar a sí mismo un nombre que ya él poseía como autoridad? Cristo se ganó esa autoridad, se ganó ese nombre que está por encima de ese nombre. ¿Por qué? Por su muerte, porque fue obediente hasta la muerte. Como dice el versículo 8, su actitud humilde. Por eso es que Dios le dio un puesto superior. Dios le exaltó hasta lo sumo y lo puso por encima. Entonces, ¿puede Dios exaltar hasta lo sumo a otro Dios? ¿No es esto politeísmo trinitario? Entonces, hay que tener en cuenta qué significa la palabra morfe en el contexto y en los demás textos, qué significa la palabra harpazo y qué significa la palabra kenosis. Son 3 términos principales y que son aplicados a Jesucristo. ¿Me queda algún minuto? 10 segundos. No, ya. Bien. Listo. Ya quité el cronómetro porque al abrir otra pantalla quita fuerza al internet. Entonces ahí sí ya, esta vez sí puedo escuchar un poquitico mejor a Fran Enríquez. Lo que pasa es que compartí pantalla porque también quería esas diapositivas. Bueno, entonces hemos tenido ya 15 minutos de exposición, 15 minutos de refutación y refuerzo. Vamos entonces a pedido de nuestro amigo Fran a hacer un tiempo de 2 preguntas intercaladas de parte mía y de parte de él, con 3 minutos de refutación, 3 minutos de contestación y 3 minutos de refuerzo o refutación. Bueno, entonces voy a hacer mi primera pregunta a Fran Enríquez. Tengo aquí en mi poder esta despertar del 8 de febrero del año 2002. Y quiero que Fran, si puedes, dice en esta despertar, que es
literatura oficial de los testigos, dice: una vez resucitado Jesús, fue ensalzado a un puesto superior en el cielo como criatura espiritual, y pone como referencia a Filipenses 2.9. Quisiera, Fran, ¿en qué parte de Filipenses 2.9 dice que Jesucristo es una criatura espiritual como aparece en tu propia literatura oficial? Esa sería mi pregunta. Tiene entonces, Fran, 3 minutos para responder. Tú me dirás si cuándo empiezas. Ya. Bueno, no lo dice de manera explícita. O sea, lo que está diciendo la organización es que Cristo, cuando estuvo en la tierra, era una criatura. Y por eso es que Dios lo ensalza a ese puesto superior, como dice Filipenses 2.9, que se le dio un nombre que está por encima de otro nombre. No es que en el texto realmente diga criatura, ¿entiendes? Como tampoco en Filipenses 2.9 habla la palabra Dios. No aparece la palabra ni pantocrator aplicado a Cristo ni la palabra seos. O sea, yo pudiera invertirte esa misma pregunta en Filipenses 2.9. Entonces, si Dios lo ensalzó, le dio un puesto superior a Cristo como Dios todopoderoso, como Dios, entonces, ¿por qué realmente de manera explícita no aparece la palabra Dios, seos y pantocrator en Filipenses 2.9? O sea, ¿por qué el contexto a partir del versículo 8 al 11 no se dice que Cristo es Dios o todopoderoso? O sea, ¿por qué razón, si Cristo continúa siendo Dios, como tú dices, que cosa que aferrarse, porque bueno, él no supo el lugar de Dios, porque él seguía siendo Dios? En Filipenses 2.6 existía en la forma de Dios, no supo el lugar de Dios como cosa aferrarse, porque él seguía siendo de condición divina como Dios. Entonces, de esa misma manera, ¿por qué razón los trinitarios, o por qué la Biblia no dice que Cristo tenía, o sea, seguía siendo Dios en esa condición? O sea, no cambió, no se transformó, no hubo una metamorfosis, ¿me entiendes? De que Cristo continuaba siendo Dios a pesar que se despojó, seguía siendo 100% Dios. Porque el contexto del versículo del 8 al 11, donde Dios le da un puesto superior, lo sube, lo ensalta a lo sumo posible, por encima de todas las cosas. ¿Por qué razón no aparece la palabra seos y la palabra pantocrator ahí? O sea, no hay de una manera explícita de que Pablo haya entendido que cuando Cristo asciende al cielo era Dios. No, era una criatura. Por eso es que la sociedad lo pone de una manera implícita de que Cristo era una criatura, porque Cristo en ningún texto de la Biblia, estando en la tierra, era 100% Dios. No hay ningún texto, ni Dios hombre, ni Dios se hizo carne, nada, ni Dios encarnado aparece de una manera explícita de que Cristo sea Dios. Y entonces, como no aparece de manera explícita que Cristo, estando en la tierra, cuando los habló a los apóstoles, dijo: yo soy Dios. ¿Por qué Cristo no le dijo a los apóstoles: yo soy Dios, el Todopoderoso, yo soy el Todopoderoso? ¿Por qué razón no lo dijo? Porque por eso es que la sociedad pone ahí de que ya no. ¿Vas a No, terminar la idea, Fran? ¿Vas a terminar tu idea? ya, no, pero tienes que decirme, tienes que pararme el tiempo. Oye, ya Ya. terminaste. Dale, Sí, dale. por eso te coloqué ahí. Bueno, entonces empiezo mis 3 minutos de refutación y refuerzo. Bueno, escuchamos muy atentamente a Fran de que me pareció muy honradamente de que este título de criatura espiritual es una añadidura o es ya es algo que es propio de los testigos de Jehová, porque también hay que decirle a Fran que ese término no aparece en ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Entonces, eso también entonces es parte de la teología de los testigos de Jehová. Ahora, tengo aquí esta Biblia de los testigos de Jehová de la 87, porque la de pasta gris y la no, no es como muy difícil de conseguir, pero también en el himno cristológico que estamos hablando, dice lo siguiente: dice, por esa misma razón también Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de los que están debajo del suelo y reconozcan abiertamente a toda lengua que Jesucristo
es el Señor para la gloria de Dios el Padre. O sea, vemos que casi morfológicamente es lo mismo que veíamos de las otras Biblias que, que, que pude colocar, pero que de todas maneras sí hay una discrepancia entre lo que dice aquí tajantemente, sino que dice tajantemente de una manera más explícita, dice que es una criatura espiritual. Ya Fran nos explicó que ya es una doctrina. Gracias. Me disculpan, es que tuve otro bajón de energía. Estaba en 1 minuto 36 y continúo mi idea. Bueno, entonces estaba diciendo que aquí en esta Biblia de los testigos de Jehová sí dice tal cual como aparece en las otras. Ahora, quiero hacer la alusión porque nuestro amigo Fran dice, bueno, él cita mucha literatura, pero solo da referencia. O sea, yo no he visto que Fran diga algún teólogo, algún biblista que lo apoye. Solamente él dice que es su opinión personal y que cuando a veces utiliza diferente literatura para más o menos tener su idea, pero evidentemente él no se va al contexto en el cual esas Biblias que él está dando a entender, apoya lo que él dice, no simplemente solamente es gramática. De hecho, inclusive, mire, en la misma concordancia Strong, concordancia exhaustiva, estas obras, pues yo estoy mostrando obras del más alto nivel católicas y evangélicas, cuando hablan de Jesucristo, en la página 67 dice adoración por todos, Filipenses 2 del 10 al 11, aquí aparece, adorado por todos, Filipenses 2 del 10 al 11. Incluso también en la Biblia de Estudio Mundo Hispano, porque yo sí me voy a las referencias que hacen estos biblistas, no voy solamente a la parte gramatical, cuando dice también en esa doxología final, dice, con esto termino, probablemente el credo más, en Filipenses 2 del 9 al 11, probablemente el credo más antiguo de la iglesia, la declaración de Jesús es el Señor. Los judíos tradujeron con el término Señor el nombre propio de Dios como en la Septuaginta. Este también término asumido por algunos emperadores romanos que con pretensiones divinas, con pretensiones divinas. La declaración de que Jesús es el Señor trajo graves consecuencias religiosas, sociales y políticas para los primeros cristianos, inclusive la muerte. Esta verdad central del Evangelio declara que Jesús es el soberano del universo, que tiene todo poder, toda autoridad y todo dominio. Mateo 28, 18, Hechos 2, 36, Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo que confiesa a Jesús como el Señor, es requisito de salvación, Romanos 19. Implica nuestro reconocimiento de que Él es Dios, nuestro sometimiento a su autoridad y nuestra aceptación de su proyecto de redención en el mundo. En otras palabras, le debemos adorar, obediencia y servicio. Bien, ahí está, se fueron 3 minutos 30 segundos. Restablezco el tiempo. Entonces vamos a que Fran me haga su pregunta. Adelante, Fran. Muy bien. Basado del término griego kenosis en Filipenses 2:7, ¿de qué se despojó Jesús? ¿Se despojó de su gloria? ¿Sí o no? ¿O por qué? Bien, listo. Entonces, 3 minutos. Vamos otra vez a definir el término kenosis, que viene del griego kenon, que se tradujo, se despojó a sí mismo. Se utiliza en el Nuevo Testamento para nosotros los trinitarios, como lo mostré en algunas versiones, en forma metafórica más que literal. Los exégetas han aclarado que él retuvo, que es lo que nosotros hemos mostrado, su naturaleza y atributos divinos de Dios en Morfé, Teo y Parchón. O sea, lo que se despojó Jesucristo fue de su puesto de gloria en el cielo. Él no se despojó de su divinidad porque sigue siendo el unigénito del Padre. Y ese ser unigénito, monogenes, monogenes, el único en su especie. De hecho, inclusive, me causa curiosidad porque Fran dice es el único en su especie, pero ¿especie de quién? ¿En relación a quién? Y otra vez, restablezco otra vez que estaba, o sea, ¿en relación a quién?
O sea, él era el unigénito del Padre de toda la eternidad. Gozaba ese prerrogativo en el cielo, estaba en la gloria con el Padre desde que hizo toda la creación. Se despoja solamente de ese puesto que está en el cielo y siendo hombre se hace siervo, dulé, se rebaja a sí mismo, obediente al Padre, muere en la cruz y por eso después el mismo texto dice también que ya otra vez Dios que lo ensalza otra vez. ¿Por qué lo ensalzar? ¿Puede Dios ensalzar una criatura? ¿No sería eso lo que el mismo Fran nos está diciendo de politeísmo? ¿Y por qué veíamos que después de que Jesucristo tiene otra vez en la gloria, como decíamos de Apocalipsis 5, tiene el mismo poder, gloria, honor con el Padre eternamente? Entonces, ¿qué nos podemos dar a entender ahí? Que Jesucristo siempre ha sido su único hijo, es engendrado directamente de él, siempre existió con él, tenía la gloria, se rebaja, se hace hombre, pero no pierde esa misma condición. Inclusive mostré unos textos que Fran no los pudo refutar, cuando en el mismo ministerio público el mismo Dios dice, este es mi hijo y le doy mi gloria, cuando estaba en el templo, cuando estaba en la cruz, el mismo Pablo dice, es el Señor de la gloria en la crucifixión, y después de que regresa al cielo, lo enaltece y va a tener esa gloria, poder, honor por los siglos de los siglos. Entonces, si vemos todo el contexto exegético, nos da a entender primero la preexistencia de Jesucristo, divinamente hablando, como el Logos, en su humanidad que se rebaja en condición humana, inclusive inferior a los ángeles, porque los ángeles son solamente criatura espiritual. Nunca se dice que los ángeles son criaturas divinas, nunca se dice que los ángeles tienen la naturaleza divina. Ellos sí son criaturas espiritual. De hecho, inclusive le pregunté a Fran en qué parte de la Biblia dice que los ángeles también son criaturas divinas. Solamente Jesucristo tiene ese prerrogativo. En su humanidad a veces actúa también como Dios, muestra muchas veces también el poder taumaturgo y regresa al cielo en esa misma condición que siempre ha estado, y por eso tiene exaltado sobre todo, por encima de él, ninguna otra criatura, ni ángeles, ni seres humanos, tiene ese prerrogativo. Bueno, ahí se mejoran también, sí, 3 minutos, 14 segundos. Voy entonces a mi segunda pregunta, que se la voy a hacer a Fran. Disculpa un momentico porque me organizo acá y me disculpan por los problemas que he tenido de internet. Voy a buscar otra vez, ya, otra vez, con tu propia Biblia, Fran. Pues a manera de compartir, porque yo esto lo hago más o menos de compartir, esto no para mí, esto no es un ring de boxeo. Juan, Fran, otra vez en Filipenses capítulo 2, ya los versículos finales, otra de tu Biblia, quisiera que me explicaras en tu entendimiento cuando dice el versículo 10 en la Biblia tuya, dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están sobre la tierra y los que están debajo del suelo. ¿Qué implica eso? ¿Qué implicación teológica, exegética da a entender que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de quiénes serían el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Esa sería mi pregunta. Tienes 3 minutos. Adelante. Bueno, la respuesta está en el contexto. Si leemos el versículo, por ejemplo, déjame buscarla aquí. Quiero hacerte una salvedad. La versión popular, la Dios hoy es católica. Mira la que dice católica. Entonces, buscando aquí, Filipenses capítulo 2, el contexto dice de esta manera. El 8 dice, se humilló y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz, ¿no? Dice, por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente. ¿Por qué razón? O sea, el Padre le da ese alto honor y el más excelente. Porque se humilló. Dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Y por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que antes de ese nombre concedido a Jesús doble toda rodilla en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor. Viene la parte importante ahora en el 11, para la gloria de Dios Padre. Ahí en el versículo 11, donde dice que
todos reconozcan que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué aquí dice que para la gloria de Dios Padre y no pone para la gloria de Dios Hijo? Si todo el honor, como dice el versículo 10, toda persona se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y reconozcan que Jesucristo es el Señor, ¿por qué dice que la gloria es para el Padre, no para Él? Por eso es que todos se inclinan, tanto en la tierra, las criaturas que están, o sea, en este caso los ángeles, estamos hablando de las criaturas de la tierra y estamos hablando debajo de las aguas, o sea, debajo de la tierra, mejor dicho, disculpen, que reconozcan que a Jesucristo es el Señor, no es el Dios Todopoderoso, no es el Dios encarnado. O sea, ¿por qué? Porque se humilló. Si leemos el versículo del 1 al 5, dice que Pablo habla de que no tengan divisiones en la congregación, que se humillen, así como tuvo Jesucristo esa actitud mental, que existía en la forma de Dios y que no quiso usurpar el lugar de Dios. ¿Por qué razón? Porque Cristo se hizo esclavo, se humilló. Dice que Jesús se vació a sí mismo. ¿De qué? De la gloria. La Biblia inglesa, que no respondiste a esa pregunta, la Biblia inglesa dice que se despojó de gloria. Wow, se despojó de gloria. Lo dice literalmente. La Biblia inglesa, versión autorizada, se hizo carente de gloria. ¿De qué gloria? ¿De qué gloria está? ¿Cuánta gloria tiene Jesús? Dice que se hizo carente de gloria. Filipenses 2:7. Se hizo carente de gloria. Entonces Cristo era el Dios en la tierra sin gloria. Por eso es que Cristo le dice en Juan 17:5, dame la gloria que yo tenía antes contigo, antes de la fundación del mundo. 3 minutos 35 segundos, más o menos lo que habíamos establecido. Entonces van mis 3 minutos de refutación a esta pregunta. Bueno, creo que no hice la refutación anteriormente. Contaste ahí. ¿No te diste cuenta? Sí. Ahora, ¿no? Sí. No se oye. Tienes el micrófono apagado. Fran, yo te hice primero la pregunta de la atalaya, de la despertar. Sí, disculpe, sí. Yo te hice la pregunta de la atalaya. Vamos a ver. Sí, y entonces tú respondiste y yo te hice la contrarrefutación. La segunda pregunta me la hiciste tú, de Morfe, creo que fue. Yo respondí y después tú acabaste de hacer tu refutación ahorita. Y ahorita esta tercera parte es mi pregunta, tú respondes y ahorita yo hago la contrarrespuesta y faltaría tu última pregunta. Ok, o sea, faltan mis 3 minutos de refutación y después ya tu última pregunta. Bueno, entonces reanudo otra vez el tiempo para otra vez. Bueno, entonces no me respondió Fran lo que yo quería preguntarle. Yo quería preguntarle, quería decirle que cuando el texto dice que ante el nombre de Jesús dobla toda rodilla en los seres que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ¿a qué seres se está refiriendo? Alcanzó más o menos a decir Fran que se está refiriendo a los ángeles, o sea, todos los ángeles tienen que doblar rodilla ante Jesucristo. Si Jesucristo es otra criatura, los ángeles pueden doblar rodilla ante un ser que está sobre encima de todos ellos, claro que sí, porque Jesucristo es unigénito. En la tierra serían los seres humanos y debajo de la tierra, que es lo más interesante, sería el mismo Hades y Gehenna, porque debajo de la tierra, en la concepción judía que ellos tenían, están la morada de los muertos e inclusive hasta los propios demonios tienen que doblar rodilla ante Jesucristo. Esa es la concepción judía que tenían de los 3 reinos. Ahora, me parece interesante, voy a hacerlo de esta Biblia que es la Biblia latinoamericana, Biblia católica, cuando habla de Filipenses capítulo 2, versículo en cuestión, el 10, el 9 y 10 dice el 10, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Aquí aparece el término muertos. Y me parece interesante que ante Jesucristo se dobla toda rodilla, lo que no aparece en el Antiguo Testamento para Jehová. Porque vemos, por ejemplo, vamos a ver 2 citas bíblicas en Salmo 115, versículo del 16 en adelante dice, lo voy a hacer desde el 14, que el Señor les haga crecer a ustedes y a sus hijos, que el Señor los bendiga, el que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son la morada del Señor, más de la tierra los hijos de Adán. Nótese bien lo que dice, ahí están los 2 reinos. No son los muertos los que alaban al Señor,
ni todos los que bajan al silencio, mas nosotros los vivos bendecimos al Señor desde ahora y para siempre. O sea, en este salmo a Jehová no bendicen los muertos, pero a Jesucristo sí lo tienen que reconocer que Él es el Señor de la gloria y que a Él doblan rodillas. Inclusive también en Isaías capítulo 38, versículos también, Isaías 38, versículos 18 y 19 también dice, pues los muertos no te alaban, ¿podrá acaso celebrar la muerte? Y los que caen en el hoyo proclaman tu fidelidad. El que está vivo, ese te bendice, como yo lo hago hoy en día. De padres a hijos recordarán tu fidelidad. Oh Señor, ven a salvarnos. Qué interesante que exegéticamente hay dos pasajes en el Antiguo Testamento donde no se alaba a Jehová, no se le reconoce su gloria en la moral de los muertos, pero para Jesucristo, por la misma gloria que le da al Padre unida al Hijo eternamente, hasta los muertos sí tienen que reconocer en el Sheol que Él es el Señor. Y esa es otra prueba también muy importante para demostrarle a nuestros hermanos testigos de Jehová que los muertos sí tienen conciencia, porque si usted no tuviera conciencia, ¿cómo va a alabar a Jesucristo? ¿Cómo lo va a reconocer el Señor? Si usted está en un estado de inconsciencia completa, ahí también sería exegética y teológicamente una forma de mostrar a los testigos de Jehová que aún en las regiones inferiores de la tierra, Jesucristo es el Señor y su gloria está unido al Padre eternamente. Bien, ese sería mi respuesta. También lo mismo, 3 minutos, 14 segundos, paro el cronómetro y vamos entonces a la última pregunta de Fran. Adelante, Fran. Bueno, mi pregunta está basada en el mismo texto que tú me citaste de Filipenses 2:10. Ahora, basado en Filipenses 2:10, para que ante ese nombre concedido a Jesús doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, siempre en la eternidad, toda criatura, todo lo que está en el cielo y debajo de la tierra, desde la eternidad, le han dado ese tipo de honra a Jesucristo desde la eternidad, sí o no, ¿por qué? Bien, bueno, exegéticamente volvemos a lo mismo. El epílogo de este himno cristológico termina después de que Jesucristo se encarna, se humilla, muere en la cruz y regresa al cielo. ¿Por qué? Porque es el plan de la redención que se cumple de Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, anteriormente, antes de la creación, los seres humanos no le daban la gloria a Jesucristo. De la caída del primer hombre y la primera mujer por designio del Padre, como dice en Juan 3:16, el mini evangelio, tanto amó Dios al mundo que nos dio a su único hijo para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, como demostramos anteriormente, Jesucristo tenía la gloria con el Padre, cuando dice en Juan 17:3, Padre, la gloria que tenía contigo. ¿Quiénes gloriaban a Jesucristo en el cielo? Los ángeles, porque todo fue hecho por Él y para Él. Cuando está en la tierra, Jesucristo es honrado en diferentes ocasiones, inclusive cuando Él mismo nace, los mismos ángeles dicen gloria en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, donde se anuncia también esa gran proclamación que venía pues también de todos esos oráculos del Antiguo Testamento. Los magos adoran a Jesucristo, como aparece en las versiones católicas, los apóstoles adoran a Jesucristo, el ciego adora a Jesucristo. Antes de regresar al cielo, los mismos apóstoles también en Mateo 28 dice, se postraron y adoraron. En el cielo también, como aparece en Hebreos 1, dice, cuando introduce a su primogénito, dice que todos los ángeles le adoren, en las versiones católicas, en las versiones evangélicas de mayoritaria. Entonces, por lo tanto, Jesucristo siempre ha tenido la gloria, pero ahorita es sobreexaltado, como aparece, como lo explicamos de la Biblia de Jerusalén, es sobreexaltado en sumo grado. ¿Por qué? Por el rescate, que el término rescate en griego es lutrón, porque fue obediente hasta la muerte, porque siendo Dios en su infinita gloria se hace hombre, nace en un pesebre, es el hijo de un carpintero. Los mismos judíos lo desprecian, decía qué bueno puede venir de Nazaret. Sin embargo, con sus mismos milagros, con su misma autoridad, decían quién es este, que hasta los mismos demonios lo obedecen, independientemente de su forma humilde y sencilla, tenía un porte, tenía algo que lo distinguía de los demás. Deja ver su gloria también, su divinidad en la transfiguración,
cuando regresa al cielo es sobreexaltado y ante el nombre de Jesucristo, como demostré, hasta los mismos demonios o hasta los mismos almas que están en las regiones inferiores tienen que reconocer porque esa gloria va unida a Jesucristo, como también lo veíamos también de Apocalipsis capítulo 5 en adelante. Con eso termino de la versión de los testigos de Jehová, capítulo 5, versículo 12. El cordero que fue degollado es digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor y gloria y bendiciones. Después, ¿será que antes no la tenía? Sí, porque era su unigénito. Dice, y ante todo y todas las criaturas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, inclusive en el mar y todas las cosas que hay en ellas, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea bendición, honra y gloria, potencia para siempre, jamás, o sea, para toda la eternidad. Esa es mi respuesta. También 3 minutos 10 segundos. Y entonces, Fran, tiene también 3 minutos para hacer tu contrarrefutación. Adelante, Fran. Bueno, yo vi que Dios Roja evadió completamente el texto. Yo le dije que si realmente a Cristo se le daba honra, que se doble toda rodilla desde la eternidad. O sea, no me puedo responder eso. O sea, no existe ningún texto donde Cristo desde la eternidad, desde que comienza la creación de las criaturas, o sea, los ángeles y las criaturas que son Adán y Eva, no existe tal texto. Pero ¿dónde comienza esa honra? ¿Dónde comienza que ante ese nombre se concede a Jesús que se doble toda rodilla? Desde su muerte y resurrección de Jesucristo. Porque el versículo 8, vuelvo y reitero, lo vuelvo a mencionar por segunda vez, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Por eso, por esa razón, dice el 9, Dios le dio el más alto honor, el más excelente. Ahí surgen varias preguntas. ¿Puede Dios exaltar a otro Dios a lo sumo? Si Jesús es Dios todopoderoso, ¿cómo es posible que suba de cargo más alto si Él desde la eternidad siempre ha tenido toda la autoridad? Si Él era 100% Dios en la tierra, el Padre no tiene que por qué darle un nombre por encima de otro nombre si Él siempre ha poseído desde la eternidad, ese nombre, esa autoridad. Como tú dices que a Cristo se poseía esa gloria, entonces ¿de qué manera Cristo se despojó? Entonces, si Jesús tenía títulos, poderes, autoridades desde la eternidad, no tiene sentido, no tiene lógica que el Padre, siendo Dios, siendo el mismo ser como el Hijo, no estoy hablando de personas diferentes, o sea, el Padre y el Hijo es el mismo ser ontológico en ese sentido de Dios. Entonces, estamos viendo un Dios mayor concediéndole un puesto a un Dios menor. No tiene sentido eso, Dios Roja. Entonces, ¿puede Dios ensaltarse a sí mismo? Eso es incongruente, es paradójico pensar. Entonces, Dios le dio un nombre que está por encima de otro nombre. Si en Cristo Jesús se dobla toda rodilla desde la eternidad y Cristo ha poseído ese nombre, ¿cómo es que Dios le va a dar otro nombre por encima de otro nombre? La palabra ionoma también implica autoridad. Entonces, Cristo va a recibir otra autoridad por encima de la autoridad que Él siempre ha poseído desde la eternidad. No tiene sentido eso. Por eso es que Cristo, a partir de ahí, Cristo recibe la honra, la gloria, el poder. Porque si vamos a Daniel, capítulo 7, versículo 13, dice que delante del anciano de día lo presentan al Hijo del Hombre. Y dice que Cristo recibe poder, gloria, toda la autoridad. Entonces, Dios no se despoja de sus poderes. Dios no se despoja, nunca se despoja de su autoridad. Dios no cambia, dice la Biblia en Malaquías 3:6, creo. Malaquías 13 dice que Dios no cambia. Santiago 1:17 dice que en Él no hay variación de sombra, no hay cambio. Dios no puede cambiar, Dios no se puede despojar de nada, porque es todo
en todo, como dice Filipenses 2:11. No, 4 minutos, no me avisaste. Ok, ya hasta aquí. Como te vi tan inspirado, entonces quería que, que terminara la idea. Bueno, entonces ya con esto finalizamos este interesante diálogo en forma pues de debate que invité a Fran Enríquez. Quería mirar todo ese mismo contexto de Filipenses 2 del 6 al 11 de ambas perspectivas. Le agradezco a Fran siempre su amable atención, el haber sacado tiempo, sus conocimientos también son muy respetables. Todas las personas que estuvieron conectadas, más o menos un promedio de 30 personas. Gracias, me disculpan los problemas que tuve de señal, a veces me sacaba, entonces, pero bueno, son cosas que a veces se presentan. Ayer tuve un debate y no se me presentó ningún inconveniente. Vamos a mirar a ver si he invitado a Fran a otros temas también de cristología, otros. Vamos a ver si de pronto ya para el mes que viene nos ponemos de acuerdo si Jesucristo es creado o no, también colocando como referencia lo de Proverbios 8:22. Si quiere, Fran, lo podemos hacer en este canal. Si quiere, lo podemos hacer en el canal de León de Dios, tu amigo. Ya tú me dirás. Bueno, ya para finalizar, entonces démosle también 1 o 2 minutos para que Fran también se despida, si quiere decir sus redes sociales o su canal para que la gente lo siga también, Fran, puedes hacerlo. Adelante. Bueno, agradezco la participación de Guido Rojas. Siempre tengo mucho respeto por ti, Guido Rojas. Es una persona muy respetuosa. A diferencia de otros católicos, no voy a mencionar el nombre, no es necesario que mencione el nombre, pero es la única persona católica así que respeto como persona. Porque me lo has demostrado y me lo has dicho, hemos hablado en privado y aquí públicamente lo digo. No estoy despreciando a ningún católico, me estoy refiriendo a apologistas, ¿no? Que he debatido, me han faltado el respeto y han tratado de desmoralizarme, pero bueno, en el caso de Guido Roa, mi respeto para ti y tu familia. Otra cosa que también quiero agradecerle a todas las personas que participaron en el chat. No voy a mencionar los nombres porque son muchas personas, pero ustedes van a apuntar los argumentos de Guido Rojas y los míos. Ustedes van a sacar sus propias conclusiones de qué parte está la verdad. ¿Me entiendes? Si está de parte de la Iglesia Católica o de parte de la Iglesia de los Testigos de Jehová. Y también le doy un saludo cordial también a los hermanos de Rusia que están pasando una persecución muy, muy severa, y que tengan fe, que tengan ánimo, que puedan enfrentarse a las adversidades, siempre orándole mucho a Dios y teniendo confianza en sí mismo. Hasta aquí. Fran, ¿no quieres anunciar tu canal en YouTube donde a veces subes información? No, no es necesario, no es necesario. No. Bien. Bien, listo, gracias. Igual, mis respetos para Fran, ya hemos debatido 4 veces, también con otros apologistas testigos es lo mismo, su nivel de cultura, de educación, yo creo que se pueden hacer este tipo de debates así, no tomarlo a nivel tan personal como si fuéramos una guerra, no, simplemente cada uno expone y así se hace, le damos más altura a lo que es la apologética sin necesidad de caer en esos descalificativos, como dijo Fran. O sea, el mismo respeto y educación de Fran lo he recibido también y también de otros apologistas que también tienen un grado de conocimiento. Y también quiero saludar al superintendente Hernán González, que también es mi amigo, mi hermano y que también le tengo gran aprecio. Bueno, bendiciones para todas las personas. No olvides, si quieres, Fran, compartirlo en el canal de León, Juan o en cualquier canal de tus hermanos testigos de Jehová, es bien recibido. También tienes todos los derechos. A todas las personas que estuvieron aquí presentes, bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.